estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de forma ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. La celda unitaria es el motivo que, trasladado en las tres direcciones, reproduce la red completa. La celda unitaria está definida por sus parámetros A, B y C, que son los bordes de la celda, y por sus ángulos entre las aristas denominados alfa, beta y gamma. Los sólidos cristalinos adoptan alguna o algunas de las 14 estructuras posibles. En esta figura se muestran estas estructuras denominadas redes de Bravais. Por ejemplo, las estructuras triclínicas tienen los tres lados desiguales A distinto de B distinto de C y los tres ángulos alfa, beta y gamma distintos de 90. Por otro lado, las estructuras cúbicas tienen tres lados iguales, A igual a B igual a C, y los tres ángulos iguales a 90 grados. Dentro de las estructuras cúbicas tenemos distintas formas de que los átomos se ordenen en esta estructura cúbica. Por ejemplo, en esta estructura que es la cúbica simple, los átomos se acomodan en las esquinas del cubo. En esta que es la estructura cúbica centrada en el cuerpo, los átomos se acomodan en las esquinas y además hay un átomo en el centro. Y en esta estructura que es la cúbica centrada en las caras, los átomos acomodados en las esquinas y en cada una de las 6 caras del cubo. Salvo algunas excepciones, los metales cristalizan en solo 3 estructuras. La estructura cúbica centrada en el cuerpo, o por sus siglas en inglés BCC, Body Center Cubic. Algunos de los metales que tienen esta estructura son el hierro alfa, el cromo, el tungsteno y el vanadio. Y el factor de empaquetamiento, que es la relación entre el volumen ocupado por los átomos y el volumen de la celda unitaria, es de 68%. La estructura cúbica centrada en las caras, o por sus siglas en inglés FCC, Face Center Cubic. Algunos de los metales que tienen esta estructura son el hierro gamma, el aluminio y el cobre. Su factor de empaquetamiento es del 74%, el más compacto posible en la naturaleza. Y la hexagonal compacta, por sus siglas en inglés HCP, algunos de los metales que tienen esta estructura son el magnesio, el zinc o el circonio. Y su factor de empaquetamiento también es el más compacto del 74%. Las distintas estructuras cristalinas influyen en algunas propiedades de los metales, tales como la densidad, el módulo de elasticidad, la resistividad, las propiedades magnéticas, entre muchas otras. Los planos y las direcciones espaciales de las estructuras cristalinas de los metales desempeñan un papel importante en la deformación plástica de los metales y en otros aspectos relativos al comportamiento de los mismos. Para identificarlos se utilizan grupos de números denominados índices de Miller. En cuanto a las direcciones cristalográficas, características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, entre otros. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y lo vamos a elegir en función de sus propiedades. Las diferencias entre las propiedades de los materiales son determinantes para que cada uno de ellos se use para satisfacer sus necesidades particulares. Algunas de estas propiedades son dureza, tenacidad, elasticidad y permeabilidad. Y a continuación te voy a explicar cada uno de ellos. Dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte en su superficie. Por ejemplo, la piedra, el oro, la plata, el bronce y el cemento. Tenacidad es la propiedad de un material para resistir fuerzas aplicadas sin romperse o quebrarse. Por ejemplo, el cobre, el hierro y el granito. Elasticidad es la propiedad de algunos materiales de recobrar su forma original después de que han sido deformados. Por ejemplo, tela, globo, chicle, liga y resorte. Permeabilidad es la capacidad de un material para permitir que un líquido pase a través de él sin que se altere su composición. Por ejemplo, la arena, la tierra y la sal. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema... Un enlace químico es la unión de dos o más átomos de un mismo o diferente elemento. Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace iónico, covalente y metálico. Estos enlaces presentan las siguientes características. El enlace iónico se forma cuando se une un elemento metal con uno no metal. Por ejemplo, el sodio y el cloro, que al unirse forman cloruro de sodio. En este tipo de enlace ocurre una transferencia de electrones. Esto quiere decir que un elemento le quita electrones al otro, provocando que queden cargados eléctricamente, uno con carga positiva y otro con carga negativa. A temperatura ambiente son sólidos, cristalinos pero quebradizos. Son solubles en agua. En estado sólido no conducen electricidad, pero si se encuentran fundidos o disueltos en agua, son buenos conductores de electricidad y además presentan altos puntos de fusión y de ebullición. El enlace covalente se forma cuando se une un elemento no metal con otro no metal. Por ejemplo, el hidrógeno y el yodo, que al unirse forman yoduro de hidrógeno. En este tipo de enlace se comparten uno o más pares de electrones para que la molécula sea estable. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gaseosos, son poco solubles en agua, muy poco conductores de electricidad y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Y por último, en el enlace metálico se forma al unir un metal con otro metal. Por ejemplo, cobre unido a otro cobre. En este tipo de enlace se comparten los electrones fluyendo entre todos los átomos del metal, en algo que se le conoce como nube o mar de electrones. Es por esta razón que los metales son muy buenos conductores de electricidad. A temperatura ambiente son sólidos, excepción del mercurio. No son solubles en agua y tienen altos puntos de fusión y ebullición y además poseen ese brillo metálico que los caracteriza. Interesante, ¿no? Acierta, ciencia. Y bueno, ahora hablando sobre los sólidos amorfos, tenemos que estos se llaman así debido a que en su estructura molecular carecen de formas geométricas y caras definidas, ya que al ser una mezcla de moléculas grandes o complejas, no tienen un punto de fusión definido y tampoco tienen un orden periódico. Por lo mismo, bueno, aquí podemos apreciar una vista en dos dimensiones de un sólido amorfo. Podemos apreciar que no tiene ninguna forma geométrica y tampoco, al no tener un orden periódico, no se pueden apilar por capas o acomodarse por capas. Entonces, bueno, una vez visto esto, ahora veremos cuál es su clasificación. Los sólidos amorfos se pueden clasificar por redes tridimensionales no periódicas, como lo es el vidrio, por moléculas individuales de cadena larga, como lo son los polímeros naturales o los plásticos, y por ordenaciones intermedias entre los dos anteriores, como lo pueden ser los cristales líquidos. Y bueno, ahora que ya vimos la clasificación de los sólidos amorfos, ahora veremos la diferencia que tienen los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Punto 17, que es la estructura amorfa, que de hecho ya hemos venido mencionando mucho lo que es amorfo.
Recuerden que A significa sin y morfo significa forma, es decir, que su traducción correcta sería sin forma, ¿no? Y que pues esto está relacionado a que, y de hecho veamos esta imagen, venimos arrastrando el concepto de sólido cristalino en donde vemos que es una estructura geométrica. Aquí hay varios hexágonos uniéndose. Estos hexágonos son perfectos, se unen perfectamente para formar un sólido cristalino debido a que su geometría es perfecta, ¿no? Sin embargo, un sólido amorfo es aquel que no tiene una geometría perfecta. Vean cómo pasa de un pentágono a otra figura, este está chueco, no tiene los mismos lados, acá hay un triángulo. Bueno, en sí ese es un sólido amorfo, no tiene una estructura cristalina y mucho menos un ordenamiento como tal. Recuerden que debe de ser un ordenamiento periódico, es decir, si tengo un hexágono, deben de ser varios hexágonos, así sucesivamente. Nos dice que la estructura amorfa son las moléculas que están distribuidas al azar. Efectivamente, es como si tuviesen un montón de canicas y las aventaran al suelo y estas, pues, fácilmente se acomodarían como cayeran, es decir, no tendrían una secuencia lógica ni una estructura como tal. Carecen de un ordenamiento al interior de sus moléculas, efectivamente, nuevamente. Tiran esas canicas, no tienen un ordenamiento, es decir, no saben cuál va a salir primero y cuál se va a acomodar después, no saben qué distancia van a tener entre ellos, no saben qué figura van a tener, simplemente van a caer azarosamente. No tienen una temperatura de fusión definida. Y eso es obvio, al no tener un arreglamiento, ¿cómo van a llegar a tener una definición de una estructura en función de su temperatura? No, no es fácil. Cuando se aplica una carga a un material amorfo en un intervalo racionado de tiempo, la sustancia desarrollará una deformación pseudo permanente. Presentan las propiedades magnéticas más notables y dice, ejemplos de los sólidos son polímeros y el vidrio. Recordemos que los polímeros son plásticos y que en su mayoría son amorfos. Y otro ejemplo es el vidrio que es algo que les he estado mencionando, ¿no? Que realmente decimos que es un cristal, pero es un error que venimos arrastrando, no es un cristal, es simplemente un vidrio, porque interiormente, mediante su estructura interna, no posee un ordenamiento geométrico, lo que hace que no sea un cristal, simplemente un vidrio.